Segundo video, aquí estamos hablando de Pablo y Silas, estamos hablando de que estaban en la cárcel, hubo un terremoto, el carcelero se iba a matar, porque pensó que los presos habían huido, ninguno de los presos se fue y sigue leyendo. Ya cuando vio el carcelero que nadie se escapó y que no pasó nada, hizo una pregunta muy importante. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer Esa es la pregunta que el carcelero hizo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿quiénes ellos? Pablo y Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, porque el carcelero después se los llevó a su casa y les limpió sus heridas. Y llevándolos a su casa, le puso a la mesa y se regocijó, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó sus heridas. Enseguida se bautizó con todos los suyos. Imagínense, toda su familia, no sabemos cuánto era, pero una familia es una familia, siempre es grande. Llevándolo a su casa, le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces, mira, ahí está como el Señor Jesucristo, ese es el deseo del Señor Jesucristo, que usted venga a los caminos de Dios. Allá Dios usó a Pablo y a Silas para echarlos en la cárcel con un propósito, pero lo importante aquí es que ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban orando, estaban cantando alabanzas, y dice que los presos lo oían, y como los presos los oían, Dios provocó un terremoto para que pasaran todos estos sucesos. Acuérdense que la palabra dice: en la alabanza de mi pueblo habito yo. Ahí habita el Señor Jesucristo. Donde está la alabanza, ahí habita el Señor Jesucristo. Y además de eso, la Biblia habla sobre cánticos de liberación. Cuando alguien está adorando a Dios, se están liberando los espíritus inmundos, se largan los espíritus inmundos que están a la par de los que están oyendo. Porque acuérdense que aunque esté en la cárcel, yo me puedo ir a la esquina, ahí al rincón, y voltear la cara y taparme los oídos y no oír, pero dice que los presos los escuchaban, y la Biblia dice que el que oye las cosas de Dios, ese es de Dios. Entonces, mira, aquí, así como mandó a Pablo y Silas, Dios me está mandando a mí aquí para llevarte la palabra de Dios. Mire, y aquí estamos siempre, todos los días predicando la palabra de Dios. Oigan o no me oigan, quieran o no quieran, conviértanse o no se conviertan, yo estoy aquí todos los días llevando la palabra de Dios, cumpliendo Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo te estoy trayendo, o más bien el Señor Jesucristo me mandó para traerte tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, para que seas salvo. Mire, este varón en ese día y todos los días de su vida estaba perdido. Y ese día que esos hombres cayeron en la cárcel, ese día fue el día de su salvación. Así es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. Hebreos 3:15: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Al Señor Jesucristo lo provocó el pueblo de Israel, lo provocó allá en el desierto, y por eso caminaron 40 años y ninguno de esa generación entró a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, sino sus hijos fueron los que entraron. Todos cayeron a filo de espada por el Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Entonces tengo que venir yo a la salvación. ¿Quién es la salvación? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es importante que usted conozca el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Es un nombre sobre todo nombre, es el Dios del único Dios verdadero. Siempre se lo voy a repetir, siempre se lo voy a enseñar. No son tres dioses, es un solo Dios. Mire, es un solo Dios que en la Biblia se manifiesta o trabaja como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Esa es la omnipresencia de Dios. También el Señor Jesucristo se manifiesta como remolino en la Biblia, se manifestó como paloma también. ¿Me entiende? Si sumamos eso, ya serían 5 dioses. Lo bueno que no lo han hecho, pero ya con los 3 que hicieron, ya casi alcanzan a los mayas, porque los mayas eran politeístas, solo le faltan 2 dioses más. Entonces porque si no dijera los nombres, si no aquí dijera en ningún otro
Cristo hay salvación porque no hay otros nombres. No, está hablando de nombre, el nombre de Jesucristo, porque Él es el único Dios. Entonces, es un solo Dios que se manifiesta y que trabaja como dice la palabra de Dios, porque yo no le puedo quitar la palabra de Dios, que ahí dice que trabaja como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero el hecho que trabaje así no quiere decir que son tres dioses, es un solo Dios. La Biblia dice, si tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no se convierten. Los demonios son los súbditos de Satanás y Satanás es tu archienemigo, por si no te habías dado cuenta, que te quiere llevar al lugar de tormento para atormentarte por la eternidad. ¿Por qué es el problema que tiene Satanás contra el hombre? Porque el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros somos hechos imagen y semejanza de Dios. Ese es el odio de Satanás, que a Satanás es un ángel. A Satanás nunca lo hicieron a semejanza de Dios, y nosotros sí somos hechos a imagen de Dios. Entonces la salvación es muy importante, pero la salvación tiene que entrar por alguien de la familia. Debería entrar por el Padre, debería entrar por la cabeza. Salmo 1, bienaventurado significa 3 veces dichoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué no habla de la mujer ahí? Porque el hombre es la cabeza del hogar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de los pecadores, sino está en su casita con su esposita, con sus hijitos, el día que descansa del trabajo. Ahí está, no se va a tomar con los impíos, no se va por el mal camino, no se va al fútbol, no se va aquí, no se va allá. ¿Me entienden? No. Usted está en su casita con su hogar, porque estos tiempos son tiempos muy malos, muy malos. Y usted tiene que estar en su casa. Usted vaya a trabajar, entréguele su vida a Dios en las mañanas. Dígale, Señor Jesucristo, guárdeme, vaya a trabajar. Y cuando salga de su trabajo, Señor Jesucristo, en su nombre regreso a mi casa. Que mis hijos regresen bien de la escuela a mi casa. Y ahí se junta la familia en la noche a leer la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere para que le vaya bien. Entonces Hechos 16:31, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. Y ya sabe que está hablando de Pablo y de Silas. Según Timoteo 1:9, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios no, tú no vas a ser salvo por obras, sino por fe. Entonces dice, quien nos salvó y nos llamó del llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. La palabra dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Mire, la palabra dice que van a ser salvos los que fueron inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y la Biblia también enseña que hay hombres que vinieron solo para ser presa, solo para que se los coma el diablo. Y hay otro versículo donde dice que Dios se proveyó del impío para el día del juicio, para tener a quien juzgar. Mire, qué tremendo. Entonces eso cuadra que ahí en Apocalipsis se está enseñando que cuando vengan los juicios de Dios y los demonios salgan a atormentar a los hombres aquí en la tierra, va a leer Apocalipsis, se abrió el pozo de la perdición, se abrió el pozo de la perdición y salió humo, salieron los demonios a atormentar a la gente, y aún cuando están siendo atormentados no se arrepintieron de sus idolatrías y de sus hechicerías. Mire qué enraizada está la hechicería, que enraizada está la idolatría. Solo Dios te puede sacar de ese asunto. Déjeme ir al tercer video.